El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a ser bochorno. Y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, el texto que hemos escuchado del apóstol San Pablo ciertamente es de una profundidad, pero nos hace ver precisamente aquí la existencia, obviamente, del pecado original y las consecuencias que ha dejado. La expresión ley del pecado que está en mis miembros subraya la personal fragilidad que experimenta el hombre. Todos tenemos, y ya está la lucha, ¿no?, que se establece. Ahí está también la ascética en la vida espiritual, la lucha, el ejercicio constante de también la mortificación, ¿no? Llevamos esta ley en nuestros miembros, como dice el apóstol, internamente: yo no quiero hacer el mal, ¿no? Internamente, ¿no?, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros, en el cuerpo, ¿no?, que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza bajo la ley del pecado que está en mis miembros. Esa ruptura de esa armonía que había antes la metió el pecado, esa ruptura en el hombre mismo, ¿no? Antes del pecado, el hombre era pura armonía, su parte inferior, sus potencias inferiores obedecían a las potencias superiores, ¿no? Pero después del pecado original se rompió esa armonía. Por eso esa lucha que tenemos en nosotros. Pero esa lucha la experimentan, diría, solo aquellos que realmente quieren esforzarse por no dejarse llevar de esta ley que hay en los miembros y que lucha contra la ley del espíritu que hay en el espíritu. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la vida nueva recibida en la iniciación cristiana, es decir, en el bautismo, y luego también en los otros sacramentos de la iniciación cristiana, confirmación y la Eucaristía, esa vida nueva que recibimos, dice el Catecismo,
no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado. El bautismo borra ciertamente el pecado original, y si uno se bautiza de adulto, borra todos los pecados que haya cometido, pero no quita esta fragilidad, no quita esta debilidad de la naturaleza humana, no quita la inclinación al pecado. La gracia santificante nos perdona los pecados, nos hace intrínsecamente justos y agradables a Dios, y nos capacita para obrar el bien. Pero experimentamos la inclinación al pecado, lo que llamamos la concupiscencia, la inclinación al pecado. Pero somos libres, y en nuestras manos está corresponder a la gracia. Somos libres. La tentación puede acecharte. El demonio está rondando, como dice San Pedro, buscando a quien devorar. Pero tú eres libre de rechazar la tentación y de ser fiel, de corresponder a la gracia. Como eres libre, pues también de acercarte al león, al demonio, para que te muerda. Por eso aquí está esto importante, cuando hay pecado, cuando entra la voluntad, te puede el demonio sugerir en el entendimiento, en la imaginación, cosas pecaminosas, pero tú, con tal que no consientas, no has pecado. En el momento en que consientes, en que dices quiero, ya ahí está el pecado. ¿Ven lo que dice aquí el comentario? Somos libres y en nuestras manos está corresponder a la gracia. Decía San Juan Crisóstomo: nuestros antiguos pecados han sido eliminados por obra de la gracia. También en la confesión, cuando nos acercamos a la confesión, al sacramento de la confesión, se nos borra el pecado. Ahora, para permanecer muertos al pecado después del bautismo, se precisa el esfuerzo, lo que decía antes, la lucha, la ascética que se llama en la vida espiritual. Se precisa el esfuerzo personal, aunque la gracia de Dios continúe ayudándonos poderosamente. Y lo que dice el apóstol también, el apóstol San Pablo, en otro texto, no recuerdo exactamente, ¿no? La gracia trabaja conmigo, ¿no? Estamos colaborando, no es algo meramente algo que estemos pasivos, que la gracia haga todo en mí, y no. Y luego, pues, claro, nos ponemos en ocasiones de pecado, ¿no? Total, la gracia está en mí, no. Tenemos que esforzarnos, se precisa el esfuerzo personal, aunque la gracia de Dios continúe ayudándonos poderosamente, ¿no? Pero de nuestra parte es el esfuerzo constante, la lucha, ¿no? Pidamos pues, queridos hermanos, al Señor, a la Virgen Santísima. Ella cooperó, aunque no tenía pecado original, no tuvo pecado, era inmaculada, obviamente, pero ella cooperó a la gracia también. Jesús también nos enseña. Pidamos a la Virgen Santísima que estemos siempre esforzándonos, luchando contra ese terrible mal que se llama el pecado, que correspondamos siempre
a la gracia que Dios siempre nos está dando, siempre nos acompaña continuamente con su poder, etcétera, pero nosotros cooperemos a esa gracia de Dios.